Que la paz de Dios sea contigo. Mi nombre es José Elmer Pacheco y tanto la iglesia como un servidor los invitamos a venir a la Iglesia de Cristo Silver Spring, que se encuentra en la East 100 Franklin Avenue de Silver Spring. Ahí puede verlo también en el website de la iglesia, lo que son los folletos, los mensajes que tenemos en audio y muchas otras cosas más en www.iglesiadecristosilverspring.org. La pregunta que estudiaremos el día de hoy es: ¿a quién se le llama pecador en la Biblia? Y es que esta pregunta es muy importante, ya que hay personas que aún habiendo ya entregado sus vidas a Cristo, todavía se llaman a sí mismos pecadores. Entonces, como cristianos, es mejor que usemos el vocabulario bíblico para no equivocarnos. Y para eso vamos a leer varios versículos y pasajes de la Biblia para ver a quién se le llama pecador o pecadores en la Biblia. El primer versículo que veremos está en Lucas capítulo 5, versículo 32, en donde Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, según esta cita, un pecador es aquel que requiere de arrepentirse, o en otras palabras, un pecador es aquel que no se ha arrepentido. Otra cita que nos confirma a quien está llamando pecador es aquel que no se ha arrepentido, es en Lucas 15:7, que dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y obviamente una persona arrepentida es aquella persona que deja de practicar el pecado, deja de vivir en pecado. Es una persona en el que el pecado ya no reina más en su vida. Otra cita que nos da una idea de quiénes son los pecadores es Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando dice ahí, siendo aún pecadores, se refiere a nuestra vida pasada, de que aún antes de que nosotros nos convirtiéramos al Señor, Jesús ya había muerto por nosotros en la cruz. En el caso de nosotros, los que vivimos en el siglo XXI, no nada más antes de que nos convirtiéramos había Él muerto por nosotros, sino aún antes que hubiéramos nacido, antes que hubieran nacido nuestros padres, antes que hubieran nacido cuántas generaciones, cuando Él hace como 2000 años murió por nosotros. Ahora, esto también lo podemos ver confirmado en el versículo 10 ahí mismo en Romanos capítulo 5, que dice: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, esto confirma lo que dice Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o como dice la otra cita, enemigos, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces está hablando de esa vida que teníamos antes, pero una vez venidos a Cristo, ya no somos pecadores, sino que entonces ya Cristo nos justifica. Él es el que nos salva. La persona que es pecadora es aquella que está perdida, aquella que no es salva. Pero todavía, para ser aún más claros de a quién se le llama pecador ahí en la Biblia, veamos Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19, que dice: pues si por la transgresión de uno, ese uno viene siendo Adán. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, es decir, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18: así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Y el versículo 19 que lo aclara todavía más: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Dice, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, bajo Adán, hombre carnal, todos éramos constituidos pecadores y por lo tanto estábamos todos condenados. Pero si tú ya has respondido al Evangelio,
arrepintiéndote y bajando a las aguas del bautismo, ahora Dios ya no te tiene como pecador, ya no te llama pecador, sino justo, porque su Hijo Jesucristo te ha justificado. Entonces, así como Adán te hizo pecador, ahora Jesús te hace justo por su gracia. Ahora también queremos mencionar, ¿y qué de aquel cristiano que se aleja de Dios? Es decir, ya aclaramos con la Biblia que los pecadores son aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Pero ¿cómo se le llama a la persona que ya se había reconciliado con Dios, pero vuelve a llevar una vida de pecado? ¿Qué de esos? Bueno, cuando un cristiano comete pecado, inmediatamente tiene que arrepentirse y confesárselo a Dios, como el apóstol Juan lo instruye a los cristianos en 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y al que hace esto, entonces Dios no le llama pecador, pero es un cristiano que se arrepiente. Ahora, si una persona, en vez de arrepentirse, si el cristiano en vez de arrepentirse, realmente vuelve a cometer pecado y lo hace un hábito, entonces ya se le llama pecador. Eso lo podemos ver en Santiago 4:4-8, que dice, oh almas adúlteras, le está llamando allá eso a cristianos, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, fíjense cómo le llama a los cristianos que andan mal. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí mismo en Santiago 5:19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces vemos según las Escrituras que el pecador viene siendo aquella persona que no se arrepiente de sus pecados. Y esto aplica a todos los que no se han reconciliado con Dios y también a los que una vez que se han reconciliado con Él, vuelven a vivir una vida pecadora. Por lo tanto, quien quiera ver que seas tú, te animamos bastante a que te reconcilies con Dios, creyendo en su Hijo Jesucristo, confesando tu fe en Él, arrepintiéndote de tu vida pecadora y bajando a las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y una vez reconciliado, ya no peques más. Y si has pecado, confiésalo al Señor arrepintiéndote. Pues muchas gracias y pues Dios les bendiga.